¿A ti no te ha pasado que a veces cuando uno está con más afán y uno tiene como gente afuera esperando, ojalá sea un día de esos que, pucha, todo salió mal, o sea, que uno se retrasó, había un paciente que estaba más complicado y que no le dedicó más tiempo, entonces eso retrasó el resto de lista, y justo en ese momento se le da o al Windows por actualizar, o a la impresora por dañarse, o Dios, que uno dice como, esto no puede estar pasando, ¿qué puede salir más peor? Nada puede malir sal. Siempre suceden algunas cosas cuando uno está o retrasado o lo que tú dices, cuando hay pacientes nuevos o incluso en la sala de espera. Y el sistema siempre falla y la impresora siente tu miedo y deja de funcionar. Sí, sí, sí. Mira que una vez estaba en una consulta de detección primaria en algún sitio, ¿verdad? De una ciudad, de hecho de una ciudad. Y pues bueno, digamos que mi centro atendía eh, justamente lo que se denomina lo que denominaríamos en España como desplazados, o sea, que no como tal son el cupo de ese sector, pero que por alguna u otra razón necesitan ser atendidos sus servicios cotidianos, no de urgencia. Eh, en Colombia tiene otro nombre, pero es algo así muy similar. En ese orden de ideas, pues venía gente con un contexto rural. Y yo me demoré casi media hora con la señora que pues había que ajustarle un montón de cosas porque justo le había salido por fin la, la transferencia a ese centro, la portabilidad, es el nombre en Colombia, la portabilidad. Y me demoré media hora, me demoré 10 minutos más y me golpeó un señor súper enojadísimo en la puerta, que era esto que yo estaba jugando con el tiempo de las personas. Y bueno, me llené de calma y expliqué, hombre, señor, uno nunca sabe exactamente quién está detrás de esta puerta. Y a pesar de que pues, no le voy a contar exactamente por qué está señor acá, pero su tiempo la ha facilitado años a esta persona de no tener secuelas clínicas y que a su vez pueda llevar su tratamiento a feliz término. Y creo que, no sé si es que a esta persona le entró como el golpe de realidad, se le cayó la flecha y se dio cuenta que estaba siendo muy mala persona. Eh, y se le pasó el afán de una vez como que, bueno, me pidió disculpas y comprendió las cosas. No al principio de buena gana, en dar regañadientes, pero ya después a medida que iba pasando la consulta y bueno, le colaboré con su asunto, se dio cuenta que, pues sí, realmente 10 minutos cambian las cosas. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el rural en un pueblo de Boyacá, muy perdido en las montañas del altiplano cundiboyacense, la cordillera central, teníamos que hacer la consulta los días domingos. ¿Y por qué este día? Porque era el día en el que la mayoría de personas podían bajar de sus veredas, de sus fincas al pueblo, y era el día de mercado, era el día de las misas, era el día con más facilidades para recibir una atención médica. Y a pesar de que el tiempo de consulta oscilaba entre los 10 a 20 minutos, eh, siempre había gente, como tú dices, que se molestaba muchísimo más por que no íbamos rápido. Sin embargo, después de que pues, se les explicase la razón del por qué no íbamos rápido, su actitud cambiaba. Y yo creo que aquí juega un papel importante la empatía y saber explicar y transmitir el porqué de los tiempos de los médicos. Pues fíjate, es que así terminamos cerrando el círculo de violencia, el ciclo de violencia, donde, a ver, ¿quién grita más? Y pues lamentablemente hay compañeros y hay que ser humildes y aceptar eso, que evidentemente no tienen esa humildad y generan en medio de su ahogo, de su burnout, actitudes que se pueden recibir inclusive con aún más violencia y se va escalando a quien va gritando más y no. Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina.
ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Así que pues bueno, hoy en Podmédicos te traemos tiempos de consulta médica en España y Colombia. Esperamos que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a Podmédicos, el podcast donde exploramos la intersección de la medicina y la educación. Soy Juan Mogollón, médico colombiano y residente de segundo año de medicina interna en España. Mi nombre es Miguel Cañón, soy, un médico, un humanista ante todo. Y pues bueno, tengo posgrados en epidemiología y educación universitaria y hoy vamos a comparar los tiempos de consulta médica en España y Colombia. Un tema complicado desde cualquier punto de vista, tanto sanitario como del lado de los pacientes y también como acompañante. Hablaremos de los tiempos que oscilan entre 7 y 20 minutos por paciente y cómo esto afecta a la calidad de la atención. Así que bueno, vamos a reflexionar sobre el impacto de estos tiempos en la relación médico-paciente y la importancia de ofrecer una atención humana y de calidad. Muy bien, Miguel, ¿qué te parece si empezamos a comparar estos tiempos iniciando con Colombia? Durante nuestra formación, las consultas podían ser más largas, a veces llegábamos hasta los 20 minutos, pero claro, estábamos rotando por especialidades. Y estas podían cambiar especialmente en las zonas rurales. Bueno, en estos contextos logramos optimizar los tiempos para brindar la mejor atención posible, buscando siempre el contacto humano. Sin embargo, es cierto que definir ese límite y esa raya desde dónde se vuelve beneficioso para facturar más, dónde se vuelve más beneficioso porque tengo que ver muchos más pacientes y es también parte del juramento como ser equitativo con el uso de los recursos. ¿Y dónde está el tope? Porque pues hay que gestionar cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, en Colombia tenemos esta escuela que justamente la idea es preguntarlo todo y de buena entrada porque pues muchas veces ese único contacto que tenemos con esa persona, hacer el contacto clave, el contacto que de pronto no volvamos a verlo, ¿vale? Cosa diferente de pronto en España. Y bueno, cuéntanos, Juan, ¿cómo es aquí en España? Aquí en España, dependiendo de la especialidad, porque afortunadamente el sistema de salud español es universal, es muy bueno y brinda atención a todos, españoles, no españoles, turistas, no turistas, migrantes, no migrantes. Y esto hace que, uno, las urgencias, por ejemplo, sean totalmente colapsadas y el tiempo, dependiendo de la gravedad del paciente, puede oscilar entre los 15 a las horas, ¿de acuerdo? Pero en consulta tenemos algo muy particular. En los centros de salud, que es donde están nuestros médicos de familia, son unos médicos que tienen que soportar una carga increíble de pacientes, un volumen que no les voy a mentir, que es más de 50 pacientes en una jornada que inicia a las 8 y termina a las 3 de la tarde. Eso sin contar con los pacientes que les van llegando por urgencias a estos médicos. Entonces, claro, tienen consultas que pueden durar de 7 a 10 minutos. Realmente hay que darse prisa. Y es cierto que, pues bueno, a pesar de que Colombia justamente hemos hecho desde la sociedad civil y desde una parte de la sociedad científica, y que por legislación hay un techo de 20 minutos, y para consultas especiales como personas en estado de gestación, te logre hasta los 25 minutos. Aunque ambos países tienen sus desafíos, el enfoque parece ser muy diferente porque, claro, en Colombia la mayoría del sistema de salud está en pie gracias a los estudiantes de medicina, a los médicos internos de pregrado y ya a los médicos generales, médicos rurales residentes. Ya los especialistas, sí es que tienen un volumen muy grande, pero las consultas externas están a cargo prácticamente, si no son de estudiantes, son de internos o de los mismos residentes que le presentan
los pacientes a los especialistas y con base en esa presentación del paciente se toman las conductas. Pero esto debe ser rápido y al mismo tiempo el médico, el estudiante, el interno o el residente tiene que buscar la manera de priorizar información para acotar más el tiempo sin que el paciente se lleve una atención inadecuada. Es importante y es bien sabido que el tiempo de consulta o el tiempo que te demoras escuchando a los pacientes es tiempo que te ahorras en otras cosas. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, haciendo una muy buena anamnesis, logras recolectar información que bueno, que ahorra tomar una analítica, que ahorra ir a buscar X y imagen cuando el paciente, en su mayoría de casos, conoce de alguna u otra forma qué es lo que está sucediendo. Y a la vez te refuerza la agencia de la toma de decisiones a los pacientes. Ahora bien, en una consulta de 7 a 10 minutos hace que todo se vuelva muy abreviado, muy corto. ¿Cómo puedes afrontar eso cuando venimos de un modelo en el cual 20 minutos es el mínimo, no 7? Bueno, si nos ponemos un poco pragmáticos y vemos que un examen físico, según la propedéutica médica, dura 1 hora, Ya. en 20 minutos no hacemos nada. Mi anamnesis y mi examen físico se va a enfatizar en lo que el paciente cuenta. Y lo que tú dices es algo increíble. Cómo, siguiendo el método clínico, podemos ahorrar tiempo y mejorar el diagnóstico, prescindiendo de preguntas banales, por decirlo de alguna manera. Esto puede llevar a disminuir un poco los tiempos. Sin embargo, Miguel, hay una cosa que me hace reflexionar mucho, que en ocasiones siento que los pacientes nos ven como unas máquinas y no entienden que también somos seres humanos. En cuanto a la empatía, si bien es cierto que tenemos que ser óptimos en nuestro tiempo y ser eficientes y eficaces, a tal grado que inclusive hay cosas que surgen en Estados Unidos como The 5 Minutes Consult, libros completos de cómo hacer consulta en 5 minutos. Hay que entender que también la forma en que enfocamos a nuestros pacientes hace que nos puedan dar o brindar información. Y qué difícil cuando justamente esos pacientes tienen las defensas por aquí arriba, porque hay un montón de cosas o de acciones que pues nos rodean. Un sistema de salud que nos requiere más staff, un sistema de salud que a pesar de que cumplan bastante bien sus expectativas en cuanto a urgencias, sí requieren mayor gestión en los tiempos de espera. Y una población que está frustrada y cansada que de cierta forma termines pensando o reflexionando que quieras hacerte un seguro privado. Y no está malo tener un seguro privado, pero en principio si tienes una salud pública universal que procura solventarlo todo, ¿por qué tendrías que sacar tu bolsillo? A menos de que tú quieras esa parte por tu cuenta. Entonces, claro, se junta esta amalgama de factores y la mayor manifestación es la ira, la violencia. Esto yo creo que ocurre no solo en Colombia, en España, en México, en el cual el paciente no es consciente de su situación y pretende que se le trate con la premura que él cree que necesita. Esto sin decir que no necesite una atención. Sin embargo, los servicios de urgencias o las consultas externas tienen su prioridad. Y el hecho que lo que tú decías al inicio, yo tarde más con una paciente y que estos 10 minutos sean más significativos para esta paciente que para este otro paciente, hacen que sea un poco más difícil esta atención. Muchos pacientes llegan un poco consternados y alborotados por los tiempos de espera y salen aún más consternados de por qué me atendió tan rápido. Y a veces yo creo que se quedan con este sinsabor de que el médico no hizo nada o lo que algunos adultos dicen como el médico ni me tocó. Es cierto, de ahí surgen dichos como esto fue visita de médico, ¿no? Sí, vamos a hacer visita de médico. 5 Mira, minutos, un cafecito y ala. exacto. Y lo que procuramos en este episodio es, bueno, brindarte estas herramientas desde nuestra experiencia de cómo afrontar estas situaciones que salen un poquito de nuestras manos, porque mm,
No tenemos una bola mágica, ni podemos leerle la mente a las personas, ni tampoco de un día para el otro vamos a cambiar todos los sistemas de salud de todo el mundo, ¿no? De donde estamos trabajando. Pero sí es cierto que podemos afrontar las cosas con dignidad, y con empatía. ¿Y por qué? Porque como procuramos desde este podcast cooperar es mejor que competir, vamos a hacernos pasito. Y siempre el diálogo termina dando muy buenos resultados. ¿Tú qué opinas, Juan? Bueno, esto que dices es muy cierto. La empatía, el diálogo, pero como lo comentábamos en uno de nuestros capítulos anteriores de Educados para ser esclavos, que hablábamos de las guardias de urgencias y cómo el residente tiene que afrontar diversas situaciones, en ocasiones esta empatía, por ejemplo, en las guardias de 24 horas de urgencias, en el cual son consultas rápidas para resolver un problema concreto, muchas veces por el cansancio físico y mental o el propio burnout, esta empatía puede ir disminuyendo y nosotros debemos buscar estrategias para que esta empatía no disminuya. Y a su vez creo que se deben generar campañas de concientización en el cual los pacientes comprendan su situación y se enteren de cómo funcionan los triajes de urgencias, por ejemplo, de qué es una prioridad, qué es una urgencia, qué es una emergencia. Lo mismo en las consultas externas, no es lo mismo una primera consulta que una consulta de seguimiento o una consulta administrativa en el cual solo debo renovar tu prescripción médica. Entonces yo creo que todo esto se debe manejar de una forma holística e integral, pero que desde la carrera de medicina lo sepamos. Y fíjate muy bien de lo que me estás comentando. Aquí me cuentas, darle el poder del paciente, darle el poder al paciente de la información, porque, a ver, lo estamos viendo a los ojos. Yo no soy ni mucho más que mi paciente, ni mi paciente es mucho más que yo. Somos dos personas que necesitamos un servicio y lo estamos elaborando de frente. Y en ese orden de ideas, aunque yo tenga el conocimiento de poder resolverte lo que tú tengas en menos de 5 minutos, si se puede, es cierto que tengo que tener las herramientas también de comunicación para poder compartirte lo que yo sé. Y tú también tienes que estar en la disposición de pronto de plantearte si lo que te estoy diciendo realmente impacta en tu vida o si tienes alguna duda, que no tengas el miedo o tampoco tengas la ira y la frustración, sino que puedas verbalizarlo de una manera asertiva, ¿vale? Y ese es un gran trabajo que, a ver, toma generaciones y toma tiempo, pero a la larga nos beneficia a todos. Miguel, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que debemos buscar desde la carrera es una humanización y aprender desde el método clínico cómo hacer las preguntas adecuadas, el examen físico dirigido para así optimizar el tiempo. Y también algo muy importante es la comunicación asertiva con el paciente, desde que entra a la puerta hasta que sale. Te voy a dar un ejemplo antes de iniciar nuestras conclusiones. No es lo mismo el médico que apenas llega el paciente, saluda, se presenta, así ya se conozcan de consultas de años, al médico que dice, ¿por qué viene? ¿Qué quiere usted? O no es lo mismo tampoco el paciente que viene demandando y diciendo, tengo esto, me pasa esto, al paciente que llega, buenos días, doctor, mire lo que me pasa es esto. O bueno, sin el doctor, dejémonos de eufemismos. Me pasa esto, quiero esto, pero la cordialidad ante todo. Humanicemos el arte de la medicina. Es cierto, ninguno de los dos sistemas es mejor que el otro. A ver, es como comparar círculos con triángulos. Tienen enfoques diferentes por necesidades diferentes. Sin embargo, queríamos mostrarte acá, bueno, cómo afrontar un poco el tema de ir contra el reloj, ¿no? Ahora bien, es cierto que hay que organizarnos como sociedad y también como gremio sanitario eh, en busca de la importancia de una atención de calidad y no solo de cantidad. Es muy cierto, Miguel. No hay ni triángulos ni cuadrados, pero como tú bien lo dices, en todos los capítulos que hablamos de esto, la vida se ve mejor en escala de grises. Y yo creo que, aparte de lo que ya hemos hablado de la humanización y de optimizar los tiempos, yo creo que esta comparativa de consultas externas en España y en Colombia es muy similar, que cambia el sistema y la localización geográfica. Por supuesto, algunas cosas culturales de cada país, pero siguen siendo los mismos tiempos
paupérrimos para brindar una adecuada atención, y esto no es por culpa de los médicos, sino del sistema. Que si hablamos de esto, llegamos a otro capítulo, otros temas que pueden tocar un poco las heridas o levantar un poco de polémica. Sin embargo, nuestro objetivo es crear comunidad en la cual podamos optimizar nuestro tiempo de consulta. En esta comparación de Colombia y España, lo hemos dicho, es muy similar. Pocos tiempos, pacientes demandantes, pacientes que entienden si se comunica uno de manera asertiva, y médicos humanos que también se cansan y que no son máquinas. Así que bueno, si te gustan estos temas, si te gusta discutir sobre esto, pues bueno, no olvides que siempre está la caja de comentarios de Spotify, está todas nuestras redes sociales para que nos sigas, sobre todo en Instagram. Y no olvides que tenemos una serie de Educados para ser esclavos que tiene su tiempito, pero yo creo que ha envejecido bastante bien. Así que bueno, para otras cosas, no olvides siempre contactarnos por mensaje directo si necesitas algo de nosotros, y gracias por escuchar. Chao, chao. Por cierto, no olvides compartirnos si te interesa. Si quieres humanizar a un médico, por favor, compártele esto. Comparte este capítulo a esa compañero o compañera que no es tan humano, sin decirle que no es tan humano. Vamos a humanizar y a generar empatía con nuestros pacientes. Chau, chau. Podmédicos es un programa educativo sin ánimo de lucro. No pretende sustituir la valoración por parte de profesionales sanitarios. Para más información, visítanos en nuestra página de Instagram, @podmédicos.